Ya está. Entonces, en el número 8, en un recipiente de 5 litros, tenemos 8 gramos de helio, 84 gramos de nitrógeno, N2, y 90 gramos de agua en forma de vapor. Dice, si la temperatura es 27 grados, vamos a poner de frente la temperatura 300 Kelvin, porque ya sabemos transformar, ¿no? 273 más 27. Dice, calcular la presión que soportan las paredes del recipiente. Vamos a ver, presión del recipiente, dice, ¿no? Y 2, o B, la fracción molar y presión parcial de cada gas. La fracción molar y presión de cada gas. Vamos a ponerlo como los índices. Ya. Hemos puesto los datos. Vamos a salir un ratito de la pantalla. Acá están los datos, no sé si se puede ver ahí. A ver. Creo que voy a tener que tomar una foto y les voy a mandar mejor porque no se ve muy claro. De repente más acá. Ya, es el problema número 8, volumen del recipiente 5 litros, la masa del helio 8 gramos. Me piden fracciones molares, X sub I y presiones parciales. Necesitamos las moles, no masa. Entonces, acá el helio tiene una masa de 4 gramos por mol, 4 gramos es el peso atómico, ¿no? Como tengo 8 gramos, entonces esto lo voy a transformar en frente de moles, 2 moles. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña tablita, vamos a poner aquí moles de helio, 2. Acá el nitrógeno es 84 gramos, ¿no? Pero la masa molar del nitrógeno 2 es 14 por 2, 28. 28 gramos es un mol, entonces 84 serían 3 moles. Aquí ponemos moles de nitrógeno, 3. A la fuerza están utilizando ustedes cada rato entre masa y peso molecular, o masa y moles, cualquiera de los dos indistintamente, ¿no? Y el agua tenemos 90 gramos, y el agua tiene un peso molecular de 18. 90 gramos sería 5 moles. Entonces, los moles de agua, todo en forma de gas, es 5. En total tenemos 10 moles totales, ¿no? 10 moles. 10 moles totales. Si me pidieran la fracción molar, o sea, si yo tuviera que contestar, entonces la fracción molar es fácil. Sería, por ejemplo, del helio sería, fracción molar del helio sería moles de helio entre moles totales, 0,2. Moles de nitrógeno entre moles totales, 0,3. Moles de agua entre moles totales, 0,5. O sea, 2 entre 10, 3 entre 10, 5, todo es con respecto a las moles totales. Y ya solucionamos un problema. Entonces, cuando ustedes les pidan fracciones molares, necesitamos moles, las moles, no la masa. Por eso necesitamos saber cuál es el peso molecular o peso atómico si es un elemento solo. El helio es un elemento, por lo tanto tiene peso atómico que es 4. Entonces 2 moles serían 8 gramos, ¿no? Y el nitrógeno si es una molécula, es 14 por 2, 28 gramos, es un mol. 84 gramos es 3 moles, ¿no? Y del agua también, 18 gramos es un mol, 90 gramos 5 moles. Tengo 10 moles, ya tengo las fracciones molares. Pero para hallar las presiones parciales, necesito las fracciones molares y la presión total. Y la presión total nos están pidiendo acá en el problema. Miren, tengo moles, moles, moles de todos los gases. Entonces, moles totales tengo 10. Y como es una mezcla, yo puedo utilizar todas las moles de todos los gases que hay ahí como si fuesen moles totales. Aquí utilizo pavo ratón. PV igual a NRT. Podría hallar la presión de cada uno para ya hallar la presión parcial, ¿no? Pero tendría que hacer 3 veces la ecuación de pavo ratón, donde pongo las moles de uno, las moles del otro, las moles del otro, la misma presión y la misma temperatura, y en un mismo R, en el mismo volumen 5, y sale la presión de cada uno, y sumo todo, y la presión total. Pero ¿para qué voy a hacer eso? Mejor hago la presión de todos, que sería presión total es igual a nRT sobre B. Presión total. Y aquí el número de moles las voy a tomar como las moles totales, o sea, para ver, porque todo el recipiente tiene 3 gases, no tiene un gas ni 2, tiene 3 gases. Entonces tengo que poner las moles de todos los gases que hay. R ya lo conozco, la temperatura es 300 Kelvin y el volumen es 5 litros. Entonces la presión acá sería 10 moles totales por R, que es 0,082, por la temperatura, que es 300, entre volumen, que es 5. ¿Cuánto sale eso? Un ratito voy a callar a mis patas. Ay, ay, ya, no me voy.
ver, ¿cuánto sale eso? Sería 100, más 10 por 300, 3000, ¿no? Entre 5 son 600. 600 por 0,082. No, 3000 entre 5, 600. 600 por 0,082. Sale 49,2. 49,2 atmósferas. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿por qué pone de frente atmósferas? Porque cuando utilizamos el 0082, la presión tiene que estar en atmósferas. Y el volumen tiene que estar en litros. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. O sea, todo está correcto. Esa es la presión total. Acá nos pedían la presión total. Ya la tengo. Acá es 49,2 atmósferas. Ya. Las fracciones parciales también las tengo. La fracción parcial del helio sería las moles de helio, 2 entre las moles totales, 0,2. La fracción molar del nitrógeno sería las moles de nitrógeno entre 10, 0,3. Y la fracción molar del agua sería 5 entre 10, 0,5. ¿No? Ahí están las fracciones molares de cada uno. Y finalmente las presiones parciales. Presión parcial del helio. Esta es la formulita que ustedes tienen en su cuaderno, por si acaso, revisen. Presión parcial del helio sería la fracción molar del helio, 0,2, por la presión total, que es 49,2. Acabo de poner la otra. La presión parcial del nitrógeno sería igual a 0,3 por 49,2. Y la presión parcial del agua sería 0,5, todo por 49,2. Ahorita les damos una foto y mejor se los mando porque no se nota muy bien acá, ¿no? Y ya me dijeron que mi cámara no me sirve para ponerla en el laptop, así que voy a tener que cambiar a otra cosa. No sé si será esta. A ver, entonces aquí sería 49,2 por 0,2, 9,84. Acá tendría 9,84 atmósferas. Al otro lado sería por 3. Sería 14,76. 14,76 atmósferas. Y acá 49,2 por 0,5. Sería 24,6 atmósferas. Y eso sería. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, en el recipiente que tiene un volumen de 5 litros, tengo 3 gases. Y cada uno de los gases tiene su cantidad de moles y por lo tanto tiene una presión que cada uno ejerce sobre las presiones, sobre las paredes del recipiente, ¿no? El helio tiene una presión de 9,84 atmósferas. O sea, si estuviese solo el helio, tendríamos una presión de 9,84 atmósferas. Pero tenemos también nitrógeno, que tiene una presión de 14,86, y el agua, que también tiene una presión de 24,6. La suma de las tres presiones es la presión de 49,2. Por eso se dice presiones parciales, porque las presiones parciales es la presión de cada uno de los gases que hay en esa mezcla, pero en sumatoria tiene que ser la presión total, que es 49,2 atmósferas. Entonces, esta es la pregunta, un poco larguita, ¿no?, del ejercicio. Esta pregunta ya prácticamente es una pregunta de universidad, sino que en la universidad a veces, en vez de utilizar el pavo ratón, utilizan el pavo ratón, pero corregido, con una K por acá. Le dicen la ecuación de los gases reales, pero es casi lo mismo, sino que le ponen una constante de como corrección, es lo mismo. Si ustedes saben esto, es facilito para cuando hagan problemas de gases. Voy a tomarle una foto para mandárselos, no sé quién está ahí, a Valeria Calderón, Nayeli Gutiérrez también le puedo mandar, a quien sea, ¿no? O usted, a cada uno, si no le mando, porque no se nota muy claro. Esta es la número 8, por si acaso. Acá. Que espero que les sirva para que hagan la tarea, porque yo quiero que hagan la tarea ustedes para que el próximo lunes en la práctica lo puedan desarrollar solos, ya no necesitamos estar copiando. Voy a poner aquí. A ver la foto. Si no, vamos a tomar con una cámara especial. Y mejor.
esta cámara que está acá. No se sale más nítido, inclusive. No, y se las voy a mandar a ustedes. Ya está. Esta está mejor. Por si acaso voy a tomar el celular también. Ya está. Vamos a ver la número 9. Entonces, aquí ya más o menos, si me han seguido, miren, en primer lugar nos dan datos que así como están no nos sirven, ¿no? Masas. Pero por eso necesitamos aplicar varias cosas que ya en el camino íbamos viendo, ¿no? Que es moles, masa molar. Entonces, si nos dan dando masas, tenemos que convertir a moles. Tengo que tener, si es un gas helio monotómico, entonces tengo que tener el peso atómico del helio, ¿no? Pero en este caso tengo un gas que es una molécula diatómica, que es nitrógeno, y su peso molecular sería 14 por 2. Y acá también con el agua, que el peso molecular es 18, peso molar. Con eso hay y las moles me dicen las moles totales. Con las moles totales y las moles de cada uno, tengo las fracciones, ¿no? 2 sobre 10 y todo eso. Y con las fracciones molares de cada gas, puedo hallar la presión parcial de cada gas, siempre y cuando tenga la presión total. La presión total no la tengo, pero como tengo las moles totales, tengo R, tengo la temperatura y tengo el volumen, que es 5, hallo la presión total. Y con la presión total y las fracciones, hallo las presiones parciales. Mira, presión parcial es igual a la fracción por la presión total. Ya salió uno. Internet está mal. Ya, esa es la número 8. Vamos a borrarla, hacer la 9. Si no han copiado bien, ahí yo les mando la foto para que puedan tenerla más clara, ¿no? Vamos a ver el número 9. Y después de las 10 ya ustedes me preguntan si es que alguno de los de la mañana no se ha entendido para repasarlo rapidito. Dice, de lo 9. ¿Cuántos litros de oxígeno gaseoso se requieren para la combustión de 200 litros de eteno a las mismas condiciones de presión y temperatura? Acá ya tiene que ver con estequiometría, ¿no? En problemas de gases hay millones, y todos cambian porque basta que cambie una de las condiciones, por ejemplo, temperatura la cambio de 25 a 28 y ya es otro resultado. Así que hay miles de problemas de gases y todos casi son la misma tendencia. Por eso tenemos que hacer de todo un poco variado para que puedan ver cómo se podría solucionar si se encuentran con algo parecido. Dice la 9. ¿Cuántos litros de oxígeno se requieren para la combustión de 200 litros de eteno? Vamos a ver el eteno. C2H4. Ya. Dice a las mismas condiciones de presión y temperatura. 200 litros de eteno. Ya. Y nosotros dijimos en estequiometría que cuando hablamos de litros de oxígeno y litros de eteno, prácticamente es lo mismo. O sea, es hablar de moles, ¿no? Hablar de litros es así como hablar de moles. Pero si a mí me hablan de litros de oxígeno, me tienen que hablar litros de eteno. Y si me hablan de moles de eteno, tienen que hablar de moles de oxígeno, porque es la misma relación, de volúmenes a moles. Pero dice combustión. Acá dice combustión. Y combustión significa quemar. Entonces necesito, ¿qué? Necesito oxígeno, O2. ¿Y para que me dé qué? Para que me dé CO2 y H2O. CO2 más agua. Eso lo vimos cuando hicimos reacciones químicas, ¿no? Eso tampoco no nos podemos olvidar. A cada rato lo vamos a ver, que es combustión. El combustible, oxígeno, comburente, y los productos de la reacción que es CO2 y agua en una combustión completa. Entonces tengo el eteno, ya, pero hay que balancearla. Acá tengo 2 carbonos y acá tengo 1. Entonces ponemos acá 2. Y al poner 2 ya tengo 4 oxígenos y 1 5. Pero acá tengo 4 hidrógenos, tengo que poner acá 2. Ya tengo los 4 hidrógenos, Ahora sí tengo 2 oxígenos más 4, 6. Y acá tengo 2, 3. Y acá 1, ¿no? 1. Ese es el balance. Entonces, miren, aquí hablamos de moles, ¿no? Un mol de eteno se queman con 3 moles de oxígeno. Pero también puedo cambiar las moles a litros. Eso es lo que dijimos en los problemas de estequiometría. Si me hablan de litros, es lo mismo. 1 litro de eteno reacciona con 3 litros de oxígeno.
10 litros de eteno reaccionarán con 30 litros de oxígeno. ¿Ves? La relación es de 1 a 3. Moles o litros, es lo mismo, siempre y cuando todos estén a la misma presión y temperatura, ¿no? Condiciones de Avogadro, le dicen eso. Ya, entonces dice, ¿cuántos litros de oxígeno se necesitan, se requieren para la combustión? 200 litros de eteno. Entonces, si acá yo necesito 1, 3 de oxígeno, para 200, ¿cuánto necesitaré? X. ¿Cuánto sale esa X? Vamos a ponerlo de rojo para que lo puedan ver acá. 200, ¿cuánto sale X? ¿Y cuánto es X? 1 litro requiere de 3 litros de oxígeno. 200 litros de eteno requerirán de, ¿cuánto? El triple, o sea, 600. 600 litros de oxígeno. Y esa es la respuesta. Miren, sencillita. No tiene nada más. O sea, uno ve el problema y dice, uy, litros, no me han enseñado. Me hablan de moles. No lo puedo hacer porque no sé relacionar de repente. En una ecuación me dicen que es moles, pero me están dando litros. Tendré que cambiar moles a litros, todo. ¿Cómo hago con mis fórmulas? No, ya no es necesario. Cuando los gases todos están a las mismas condiciones de presión y temperatura, lo que es moles se puede convertir en litros, en volumen. 1 litro reacciona con 3 litros. 200 litros reaccionará con 600 litros de oxígeno. Y la respuesta es 600. Ese es facilito. Este problema es el número 9. Bien fácil, ¿no? Ese problema es problema para ingreso de la universidad. Pero no lo vamos a poder hacer si no sabemos relacionar moles con moles, si me pidieran moles, o litros con litros, si me pidieran litros. Entonces, el dato que me dan es muy importante. Si el dato me dice, ¿cuántos litros? Entonces yo tengo que estar pensando, todo lo tengo que relacionar a litros. 1 litro de eteno reacciona con 3 litros de oxígeno para que me dé 2 litros de CO2 y 2 litros de agua en forma de vapor. 2 moles o 1 mol de eteno reacciona con 3 moles de oxígeno para que me dé 2 moles de CO2 y 2 moles de agua. O sea, si yo relaciono moles, todo moles. Si relaciono volumen, todo volumen, litros, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 600 litros de oxígeno. Esa también le voy a tomar una foto para que la tengan. Es cortita, pero también las quise poner para que vean que parece un enunciado feo, no es tan largo, y que a veces parece, o sea, yo me imagino que ustedes ven ese problema y no saben ni a veces ni por dónde empezar. A mí me pasó así, sino que tanto que hemos hecho que al final yo veía que todo se repetía, todo era lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que los datos los dan de una manera distinta, el primero con el otro problema es distinto, y a veces hablan de unas cosas que no entendía, condiciones estándar, condiciones no. Entonces, todo eso hay que acostumbrarnos, y van a darse cuenta que todo es sencillo en estos gases, y hay miles de problemas de esto, o sea que el que les toma un examen de esto tiene para sacar de miles de espacios, de sitios, de internet, de libros, de la cabeza misma también puede crear problemas porque son infinidades, ¿no?, de estos. Entonces hay que acostumbrarse a varios tipos diferentes. Vamos a ver la número 10. Dice, se hacen reaccionar 11,31 litros de amoníaco con 16,41 litros de oxígeno a 500 grados centígrados. Determinar el volumen de óxido nítrico, NO, gaseoso que se puede formar según esta reacción. Amoníaco más oxígeno me va a dar NO más H2O. Todo gaseoso, 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 gaseoso. Y acá están las respuestas. Vamos a poner el problema en la pizarra, número 10. Ya, la 10. Dice, pongamos la ecuación, NH3 más, me va a dar NO más agua. Amoníaco más oxígeno. Ya está. Entonces, vamos a salir un ratito de esto para ver cómo lo balanceamos. Si se puede ver ahí, ¿no? Más o menos ahí. Este es el problema 10. Amoníaco más oxígeno, óxido nitroso más agua. Hay que balancearlo, ¿no? Acá tengo un nitrógeno, acá hay un nitrógeno. Hasta ahí está bien.
Tengo 3 hidrógenos y acá tengo 2. Cuando yo tengo un impar en un lado y par en el otro lado, hay que emparejarlo. Acá pongo el doble, 2, y acá pongo el triple, 3. Con eso ya emparejo los hidrógenos. Entonces tengo acá 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Pero cambié esto a 2 nitrógenos, por lo tanto acá también le pongo 2 nitrógenos. Estoy tanteando, ¿no? Y ya tengo los 2 nitrógenos. Acá tendría 5, 2 oxígenos más 3, 5 oxígenos. Y acá solamente tengo 2. Si pongo 5 medios, estaría haciendo una fracción. Mejor le pongo 5 acá, y a todo lo voy a duplicar. 4, acá también 4. Eso es tantear, ¿no? Y acá 6. Ya. Ese es un primer problema que ustedes tienen que afrontar, balancear la ecuación tanteando, porque si no van a tener que utilizar un método y van a demorar mucho. Entonces, las ecuaciones generalmente, así como estaban viendo ustedes, estas ecuaciones, cuando se trata de exámenes de la universidad, estamos pensando ya en el año 2022, ¿no? O 2021 a finales, generalmente son ecuaciones así, chicas, de 4 sustancias distintas, y entonces tenemos que tantear y bien, ¿no? Para no demorar mucho. Porque ya hacer una ecuación larga, hacer métodos, generalmente no vienen los exámenes de la universidad. Pero cuando estén dentro de la universidad sí tienen que estar pendientes, porque las ecuaciones dentro de la universidad no solamente las van a hacer en su salón de clases, sino también las van a hacer dentro de un laboratorio y les van a pedir, ya, la ecuación balanceada tiene que hacerla. Pero ¿cómo se hace? ¿Con qué método? Yo no sé, ustedes tienen que utilizar el método que ustedes conozcan, y así les dicen en la universidad. Entonces hay que estar preparados. Pero en el colegio, mientras estemos en el colegio y mientras estemos pensando en entrar a la universidad, tantear bien es bastante, bastante. Entonces aquí, mira, tengo 4 nitrógenos, 12 hidrógenos y 10 oxígenos. 4 nitrógenos, 10 oxígenos y los 12 hidrógenos. Está correcto todo. Ya, vamos a ver qué nos decía el problema, qué datos nos daba. Dice, se hacen reaccionar 11,31 litros de amoníaco. Habla de volumen, ¿eh? Litros. Entonces, volumen de amoníaco, NH3, 11,31 litros. Y el volumen de oxígeno, 16,41. Volumen de oxígeno, 16,41 litros. A 500 grados centígrados. Vamos a poner aquí la temperatura. 773, ¿no? Grados Kelvin. Ya lo convertí de frente. Determinar el volumen del óxido nitroso que se puede formar. Ya, ¿ves? Miren, acá prácticamente nos están dando ya todo, sino que en vez de poner moles, nosotros vamos a utilizar volúmenes, o sea, litros. Acá digo, 4 moles reaccionan con 5 moles de oxígeno. Pero en litros, 4 litros reaccionan con 5 litros de oxígeno. 4 moles, 5 moles. 4 litros, 5 litros. Es lo mismo. Pero o utilizas moles o utilizas litros. Ya. Es 4 con 5. Pero no sé, me están dando los datos de los dos reactantes. 11,31 y 16,41 litros de cada uno. Por lo tanto, dijimos, cuando hicimos reacciones químicas, dijimos, si nos dan los datos de los dos reactantes, entonces tengo que determinar cuál es el reactivo limitante. Y el reactivo limitante me va a determinar cuánto se produce de estas dos cosas que están acá, NO y agua. Entonces, como me piden el NO, suficiente, no veo ni el agua para nada. Tengo que ver cuál es el reactivo limitante, tengo que determinarlo. Y ahí tenemos que hacer una comparación de regla de 3. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Más o menos como en los queques, ¿no? ¿Cuántos huevos tengo? Necesito, ¿cuántos necesito? Si necesito y tengo más, es en exceso. Y si necesito y tengo menos de lo que necesito, ese es el reactivo limitante. Entonces vamos a ver. 4 litros, 5 litros. Utilizamos el oxígeno. 16,41. ¿Cuánto necesitaría? Aquí, miren, estoy haciendo esta regla de 3 acá. Ahí. ¿Cuánto vale ese X? Vamos a ver. Analicemos. Si este X me sale mayor de 11,31, entonces tengo más de lo que necesito. Pero si me sale menor de 11,31, entonces tendría menos de lo que necesito. Sería limitante el amoníaco porque tengo menos. Pero si me sale 11,31, es todo correcto. Todo está cantidades correctas estequiométricas. Vamos a ver, de repente no hay reactivo limitante. Calculador, a ver, sería regla de 3. X es igual a 4 por 16,41 entre 5. Sería 16,40. 13,12. Voy a ponerla. Entonces sería, y para no hacerlo, 13,12.
Miren, necesito 13,12 litros de, estamos hablando de amoníaco. Miren, 4 litros de amoníaco, necesito 5 moles de oxígeno. Yo tengo 16,41 del oxígeno, entonces necesitaría 13,12 litros, ¿no? Sí, está bien, entonces 13,12 litros. ¿Tengo los 13,12? ¿Tengo más o tengo menos? Tengo 11. Entonces aquí, necesito esto. Tengo 11,31. Por lo tanto, digo, este amoníaco que tengo menos de lo que yo necesito, el NH3 es el reactivo limitante. Si es el reactivo limitante, con él voy a trabajar. El otro no lo necesito para nada. ¿Necesito la temperatura? Tampoco, porque no lo necesito. Solamente el relleno que no nos sirve. Claro, estos datos a veces nos confunden. ¿Y para qué utilizo esto? Para nada, está de más. Simplemente es un dato que le da. Entonces, el reactivo limitante es el amoníaco. Por lo tanto, borro todo. Miren, voy a borrar todo porque yo no lo necesito. Y voy a trabajar con reactivo limitante. Borro todo esto. Todo. Y me quedo solamente con el reactivo limitante. 4 litros van a producirme 4 litros de N2, de NO. 4 litros. El reactivo limitante. 4 me produce 4 litros de NO. Si me hubiera hablado de moles, 4 moles producen 4 moles de NO. Pero como hablan de litros, todo es litros. 4 litros, 4 litros. Pero yo no tengo 4 litros, tengo 11,31. 11,31 litros me producirá 11,31 litros de NO. Por lo tanto, la respuesta es 11,31 litros de NO. Eso es lo que nos están preguntando. Miren, dice, determinar el volumen de óxido nítrico, NO, nítrico de ese, gaseoso que se puede formar según la reacción tal, ¿no? Y ahí están las respuestas, 11,31 en la B. La respuesta es la B. ¿Ves? Claro, yo lo veo fácil porque yo ya he hecho miles de estos, ¿no? Y me imagino que cualquier otro profesor de química lo puede ver así. Pero para poder verlo fácil, he tenido que hacer muchos. Entonces, ustedes también lo que tienen que hacer es tratar de hacer lo máximo que puedan. De repente ahora en este año no, de repente en este bimestre no, el próximo mes, puede ser cuando ya estén en vacaciones, practiquen un poco en sus tiempos de repente que quieran estudiar, porque generalmente uno tiene que tomar conciencia y decir, bueno, ahora sí este mes voy a estudiar, aunque sea unas 3 horas al día y otras ya voy a hacer mis cosas y ayudar a mi mamá y todo eso, ¿no? Pero tengo que dedicarme que sea un tiempito para no olvidarme. Entonces, si tenemos ese tiempo, busquen problemas de gases para que vean, todos son casi iguales, pero hay que interpretarlos bien. Y miren, todo es casi, si es estequiometría, todo es con ecuaciones balanceadas y se relacionan moles o se relacionan volúmenes. Y es sencillo. O sea, yo lo entiendo que es muy sencillo, pero de repente no es tan sencillo para ustedes que recién han visto estas cosas. Por eso sí entiendo a veces cuando a veces quieren más bien hacerlo conmigo para no hacer mucho trabajo. Pero mejor es que hagan ustedes y se equivoquen para yo ya corregirles después. Yo prefiero que ustedes den su examen y de repente todo salga mal, cosa que al final digo, entonces se ha entendido poco, entonces vamos a seguirlo de nuevo. Pues. Mire, datos por gusto, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un problema de gases y nos hablen de volúmenes y nos den los datos de los dos reactivos, generalmente tienen que determinar el reactivo limitante. Y es parte de reacciones químicas, ¿no? Pero utilizamos gases. O sea, por eso se dice estequiometría, o sea, reacciones químicas con gases. Ese es el número 10. Ya tenemos la 8, 9 y 10. Se terminó, ya no hay nada. Pero las tareas son 8 problemas que tienen ahí. Y van a darse cuenta que se parecen bastante a lo que yo les he dado en la mañana, sino que lo de la mañana no está grabado. Pues. Se ha perdido la grabación. Grabó 6 minutos, ya no voy a subir 6 minutos. Muy poquito. Solamente el problema 6 creo que estaba bien grabado. Así que de repente ustedes, voy a compartir la pantalla, quieren recordar alguno de ellos que no han visto o que no se ha entendido, no sé. Por ejemplo, el primero era sencillo, ¿no? Se utilizaba PB con los datos correctos, ¿no? Si ustedes han tomado nota, tienen las respuestas, porque no está grabado, lamentablemente se perdió. En la número 2 también se utilizaba, a ver, B sobre T se utilizaba, ¿no? Y en la otra se utilizaba P sobre T, P sobre T. Acá se utilizaba PBT sobre PBT igual a PBT, los dos, ¿no? Acá litro, temperatura y atmósferas, y allá teníamos que hallar, primero hallaban las moles de oxígeno con el pavo ratón, y con el pavo ratón podemos hallar los gramos de oxígeno, porque si tengo moles de oxígeno y tengo su peso molecular, que es 32, hay una masa.
que sería moles por peso molecular, ¿no? Creo que acá salió las moles 0,1, algo así, ¿no? Por 32 sale algo de 3 y tantos gramos. Y las moléculas, bueno, acá los gramos y acá las moles, ¿no? De oxígeno presentes. Las moles era 0,1. Moléculas no, porque serían moléculas es utilizar el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 y todo eso. Acá es moles, ¿no? Podemos corregirlo ahí. La número 6 también la hicimos que nos demoramos porque no había visto esto, que es 25 litros, y con ese dato ya salió facilito. Vamos a ver las tareas para que vean que sí se parecen a todo lo que hemos hecho, para que no se compliquen mucho. Dice, un gas ocupa un volumen de 0,5 litros. No, yo lo planteo acá y ustedes solamente ya lo hacen en su casa. O sea, acá no lo vamos a hacer. Pues yo quiero que lo hagan, aunque se demore un poquitito, porque en la práctica de la siguiente semana va a venir problemas así parecidos, ¿no? Y ustedes tienen que tener su calculadora a toda la mano. Un gas ocupa un volumen de 0,5. Me tengo el volumen. En la número 1. Volumen 0,5 litros, ¿no? Dice, en condiciones normales. Entonces ya sé que está a presión de 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa de gas a 1,76 atmósferas y 60 grados centígrados? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es, vamos a salir un ratito, volumen 1, presión 1 y temperatura 1, y tengo un volumen 2, presión 2 y temperatura 2. Solamente para que lo tomen en cuenta, no lo vamos a terminar. Acá está. Dice, un gas ocupa 0,5 litros a condiciones normales, o sea, a presión de 1 y temperatura de 273, o sea, 0 grados centígrados, ¿no? Kelvin y atmósfera, 1 atmósfera. Dice, ¿qué volumen ocupará? No sé. ¿A qué condiciones? A 1,6 atmósferas y 60. 60 más 273, 333, creo, ¿no? 333 Kelvin. Claro, entonces ya aplico, miren, tengo los datos de B1, T1, P1 y también aplico los datos de B2, P2, T2, PBT, PBT. Se aplico esto, ¿no? P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2. La B2 es la variable, X. Y todo lo demás ya lo tengo. Hagan su ecuación, su operación y se terminó. ¿Ves? Sencillo. Acá utilizamos la fórmula general, ¿no? PBT, PBT. Esa es la número 1. Bueno, solamente te estoy estoy presentando para ver cómo lo tienen que hacer. Rapidito. La número 2. O sea, para que vean que esto es la misma cosa, sino que con diferentes datos. Dice, una cantidad, voy a ponerlo acá para que lo vean. Dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. A ver, volumen 200 centímetros cúbicos, CC. Ya. A una presión de 720 milímetros de mercurio. 720 milímetros de mercurio. La presión 1. Dice, ¿qué volumen ocupará? Volumen 2. No lo conozco. A una presión de 1,6, presión 2, 1,6. Dice, si es un proceso con la temperatura constante, o sea, la temperatura no cambia. Entonces, aquí aplico mi ecuación donde la temperatura es constante. P1, B1 es igual a P2, B2. La ley de Boyle-Mariot, ¿no? B1, 200. P1, 720. Ya no lo cambio, porque al final la presión voy a tener... Ah, no, pero tengo una atmósfera, ¿no? Hay que cambiarlo. Pues este 720 lo divido entre 760 y ya tengo atmósferas. Lo que me sale aquí, lo pongo acá como atmósferas, y acá tengo 1,6 atmósferas, el volumen 2, no lo conozco, pongo X acá, el volumen 1 es 200 centímetros cúbicos, lo pongo como centímetros cúbicos. Cuando hay B2, va a salir en centímetros cúbicos. Lo dejan así. Pero, a ver, no hay respuesta. Así que déjenlo así, centímetros cúbicos. Yo voy a ver la respuesta. Esta es la número 2. ¿Podría repetir esa parte del P1? A ver, acá la presión nos dan en milímetros de mercurio, pero la presión 2 nos dicen atmósferas. Entonces no son compatibles, ¿no? Una es una unidad y la otra es otra unidad. Tienen que estar en las mismas unidades. Igual que el volumen. Si acá es 200 centímetros cúbicos, cuando yo halle 2, cuando yo halle el volumen final, me va a salir también en centímetros cúbicos. Pero las presiones tienen que ser las mismas unidades. Y como tengo 720 milímetros de mercurio y una atmósfera es 760, entonces transformar milímetros de mercurio a atmósferas
es 720 entre 760, para ver cuántas atmósferas es 720. 760, una atmósfera. 720 saldrá un poco menos de una atmósfera. Sería 720 entre 760. Lo divido entre 760, el número que me sale está en atmósferas. P1 lo pongo acá. Y la P2, 1,6, también está en atmósferas, lo pongo acá. Hago mi ecuación, despejo el volumen 2, que es X, acá está como X, y sale el volumen. Por supuesto que va a salir en centímetros cúbicos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, les estoy diciendo que si me dan la presión en 720 y me hubieran dado acá en milímetros de mercurio, no tendría que hacer ningún cambio. Pero como uno es una unidad y otro es otra unidad, tengo que convertir una a otra, pero para que estén las dos parejas, ¿no? Poder comparar, ¿no? Atmósfera con atmósfera. Y centímetros cúbicos son centímetros cúbicos. Eso es lo que tengo que hacer. Ese es el número 2. Ahora sí está más o menos, ¿no? Esto está grabando, por si acaso. Mejor que la de la mañana, ¿no? Que no grabé nada. La número 3 dice, un volumen, voy a borrar esto. En conclusión, si está en milímetros de mercurio y quieres convertir a atmósferas, divide entre 760. Cualquier valor que tengas de milímetros de mercurio. 3. Un volumen inicial a una cierta cantidad, el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es, volumen ya tengo, 600. Volumen, 600. No le pongo volumen 1 todavía porque no sé si hay que comparar, dice. A una temperatura de 50. Temperatura 323, ¿no? Kelvin. Ya. Calcula el volumen a 110 grados centígrados. Entonces nos dicen otro volumen. Entonces acá tiene que ser 1 y 1. Y acá nos piden el volumen 2. No lo conozco. Calcula el volumen, dice, a 110 grados. Temperatura final, o temperatura 2, es 110 más 273 sería 383. 383 Kelvin. Esta vez son los datos. Si la presión es constante. A ver, entonces los datos que tengo acá en este problema 3 son volumen, milímetros de mercurio, centímetros cúbicos, ¿no? Que es lo mismo, milímetros. Mililitros, 600 centímetros cúbicos. Temperatura, ya lo convertí a Kelvin. Volumen 2, no lo tengo. Y la temperatura 2 sí la tengo. Entonces hago, en este caso es isobárico, presión constante, ¿no? Sería B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. B1, 600. T1, 323. B2, X. T2, 383. Lo pongo todo y me sale el volumen 2, o sea, el X acá, me sale en centímetros cúbicos. Ustedes dirán, pues, pero el profesor nos ha dicho que transformemos a litros. Generalmente se transforma a litros cuando utilizamos el pavo ratón. Pero acá, cuando el volumen está a 600 centímetros cúbicos, al final el volumen 2 también tiene que estar en centímetros cúbicos. No es que estamos igualando, estamos comparando. Estamos cambiando las condiciones, pero el gas sigue siendo el mismo, la misma masa, las mismas moles, todo eso sigue siendo. Por lo tanto, no es necesario cambiar el volumen, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que si ponemos centímetros cúbicos, al final va a salir centímetros cúbicos. Si ponemos Kelvin, va a salir Kelvin. Si ponemos atmósferas, al final también va a salir atmósferas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponen sus datos y ya está. En la número 3. Vamos a ver la número 4. A ver, la 4 debe ser algo parecido. Dice, se hace reaccionar, voy a leerlo acá. 16 litros de amoníaco, con litros está hablando, ¿no? Y 15 litros de oxígeno a 400. Se parece al problema 10 que hemos hecho el último, de los ejercicios, dice. 16 litros de amoníaco con 15 litros de oxígeno a 400 grados centígrados, que me parece que la temperatura está de más. Determina el volumen del óxido nítrico, NO, gaseoso, que se puede formar según la ecuación. Se parece a la 10, sino que hemos cambiado solamente los datos. Así que es igual que la 10. Ustedes hagan su ecuación, balancéenla y comparen. Digan, 4 moles reaccionan con 5, creo que era, ¿no? O 5 con 4. 4 con 5. Y tienen que utilizar cualquiera de los dos datos que les están dando acá. Dice, era 4, ¿no? Voy a ponerla rapidito. 4NH3 más 5O2, creo que era así, ¿no? Me va a dar 4NO más 6 agua, creo que era así. Algo así. Ya. Voy a salir acá. Ya. Entonces, miren, la ecuación balanceada es esa. 4 amoníacos con 5 oxígenos.
4 moles con 5 moles, o 4 litros con 5 litros. Entonces a mí me dicen que se meten dentro del recipiente 16 de amoníaco. 16 de amoníaco. ¿Cuánto necesitaría de oxígeno? 4 necesitan de 5. 16 necesitarían de ¿cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? A ver, rapidito. 4, 5. 16, X. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién lo hace? Ay, 7 personas ya. Sale 20, pues, porque acá estoy multiplicando 4 por 4 y acá tiene que ser 5 por 4, ¿no? O sea, la proporción se mantiene. Acá dice 20 litros de O2. Eso es lo que se necesita. Pero, ¿qué es lo que me dan? Me dan 15. Por lo tanto, si yo necesito 20 y me dan 15, este es el reactivo limitante. ¿Ves? Yo necesito 20 y solamente me dicen, se hacen reaccionar 16 con 15. No me dan los 20. Por lo tanto, si me dan menos de lo que necesito, es el reactivo limitante. Por lo tanto, todo lo que ya hice, lo borro. No me sirve. No me sirve para nada. Solamente quería ver quién es el reactivo limitante. Y ahora sí relaciono, ¿no? 5 litros de O2 me van a producir 4 litros de NO. Pero no tengo 5, tengo 15. 15 litros de O2 me producirá X de NO. ¿Cuánto sale? Lo hacen ustedes y ya salió, ¿no? O sea, eso es sencillo, miren. O sea, en ecuaciones de acá me parece hasta más fácil que estar haciendo los moles y sumar y dividir o multiplicar por presión, porque es un poco trabajoso, pero es sencillo. En cambio acá no, acá tengo que razonar un poquitito. Tengo que ver quién es el que está en exceso, quién está el limitante, y el limitante me va a servir para determinar cuánto se produce, ¿no? Porque el limitante me produce, o sea, así como con los huevos y las harinas, ¿no? ¿De qué vale que yo tenga 3 paquetes de harina y 80.000 huevos si no puedo hacer más que 3 queques porque tengo solamente 3 paquetes de harina? ¿Por qué hago 3? Porque yo sé que solamente tengo 3 harinas y no me interesa cuántos huevos hay. Si tengo más de huevos, no puedo hacer mucho. Entonces, acá igual, ¿no? ¿De qué vale que yo tenga un montón de amoníaco acá si esto de aquí, ese reactivo limitante, me va a decir, no puedes hacer más porque solamente tienes 15. 5 hacen 4, 15 hará 12, ¿no? 12, acá es la respuesta, 12 litros de NO. A ver, ¿hay respuestas? Tampoco hay respuestas. La número 5, número 4 es 4. Sí, la número 4 sale entonces 12 litros de NO. ¿Es esto? Vamos a ver. La número 5 ahora. Se parece a la 10, ¿no? Para que vean que esos problemas son... Bueno, yo he sacado de un libro y se repiten. Veo que están haciendo lo mismo, pero con otros datos. Número 5 dice, un recipiente cerrado de 3 litros contiene oxígeno. Voy a ponérselos para que lo vean ustedes. Se salió uno. Acá está el 5. Dice, un recipiente de 3 litros contiene oxígeno a 100 grados centígrados y 1,2 atmósferas de presión, se supone, ¿no? Y calcular los gramos se parece a un problema que tenemos hecho en la mañana. Los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente y B, las moles, acá es moles también, de oxígeno presentes en el recipiente. Ya, igual que lo otro. O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, rapidito, dice. Tengo volumen, tengo la temperatura, lo convierto a Kelvin. Tengo la presión en atmósferas, todo está correcto. R vale 0,082 y con eso vaya las moles. Las moles de oxígeno me van a salir con el pavo ratón. Una vez que hay las moles de oxígeno, ya tengo la respuesta B acá, ¿no? Moles de oxígeno presentes, ya está. Y una vez que tengo las moles de oxígeno, que son de repente 0,5, no sé cuánto será, multiplico por 32 y me sale la masa de oxígeno. O sea, porque tengo que relacionar masa con moles de acuerdo al peso molecular o a la masa molar. Es facilito. A ver, las 6. A ver, ¿se entendió más o menos este? Tengo volumen, temperatura en Kelvin y presión. Hallo, y con R, ¿no? Hallo las moles del oxígeno, porque el recipiente solamente tiene oxígeno. Una vez que tengo las moles de oxígeno, con las moles de oxígeno y el peso molecular del oxígeno, que es 32, multiplico moles por peso molecular y me salen los gramos de oxígeno. Facilito. Y la número 6 dice, un mol de gas ocupa 32 litros. Ah, mire, se parece al que nos demoramos en la mañana, ¿no? Y su densidad es 1,32 gramos por litro. Bien, tengo acá 32. Tengo la densidad 1,32. Con eso hallo la masa del gas. Tengo la masa. Dice, determinar o calcular la densidad del gas en condiciones estándar. ¿Qué significa? Que la presión va a ser 1 atmósfera
No, al final, si es un mol, de frente yo digo, si es un mol a condiciones estándar, el volumen va a ser 24,4 litros, lo vimos la semana pasada. Condiciones estándar, el volumen de un mol de cualquier gas es 24,4. Eso lo puedo plantear aquí rápido. A ver, las 6. Solamente para que lo tengan ahí. A ver, la 6 dice, tengo N igual a 1. Por lo tanto, el volumen en condiciones estándar, volumen a condiciones estándar sería igual a 24,4 litros. A condiciones normales es 22,4. A condiciones estándar es 24,4 litros por mol. Tengo un mol, es volumen eso. Pero dice que este gas, cuando está en otras condiciones, tiene un volumen de 32 litros y una densidad de 1,32 gramos por litro, ¿no? Cuando tengo esa densidad y tengo volumen, voy a la masa del gas, no sé ni qué gas será, sería igual a esto por esto, volumen por densidad. O sea, sería 32 por 1,32. Lo que me sale aquí está en gramos, esa es la masa. Con esta masa del gas, con el volumen que haya que ocupa a condiciones estándar, que es 24,4, hay masa entre el volumen y esa es la nueva densidad. Voy a poner aquí. Densidad nueva, mejor dicho, a condiciones estándar, sería la masa, que es lo que sale aquí, M, entre el volumen, que es 24,4. Y eso es todo, entre 24,4. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. O sea, hallar la masa acá, lo pongo acá, lo divido entre 24,4 y esa es la nueva densidad. Se parece al problema que hicimos ahora en la mañana, que nos complicamos la vida, ¿no? Que tampoco no está grabado, por eso es que mejor le estoy dando un poco para que tengan algo. Esto también lo puedo tomar una foto para no hacer. Creo que le voy a mandar a Díaz y Díaz ya comparte con los demás. Porque no sé si tendré los teléfonos de todos ustedes. A ver. Esta es la 6. Ya está, ahí le tengo la foto. Vamos a ver la 7 y la 8 rapidito, pues me parece que ya la hemos hecho en la mañana, sino que con otros datos. Dice 7. Un recipiente contiene 60 litros de oxígeno a 30 grados centígrados. Calcula la presión del oxígeno sabiendo que su masa es de 1,6 kilogramos y el volumen que ocupará a condiciones normales. Ven, mira, acá tengo 60 litros, volumen. Tengo la temperatura, lo paso a Kelvin. Y nos piden la presión. Pero tengo la masa. Y dice que es oxígeno. Entonces, con la masa, que es 1.600 gramos, porque 1,6 kilos es 1.600 gramos, 1,6 kilos, 1.600 gramos, que es la masa, y el peso molecular, o sea, la masa molar del oxígeno, que es 32, hallo las moles que hay de oxígeno. Divido, pues, ¿no? Sería 1.600 entre 32 y me salen las moles de oxígeno. Tengo moles de oxígeno, tengo volumen de oxígeno, tengo temperatura, y con R0082 hallo la presión, ¿no? La presión de todo el gas oxígeno. Esa es la pregunta A. Ya, y una vez que tengo la presión de oxígeno, después dice el volumen que ocupa esta masa a condiciones normales. Como tengo las moles que he hallado de oxígeno, yo digo, si una mol a condiciones normales es 22,4, entonces la cantidad de moles que me salga será X, ¿no? Y le hago una regla de 3 y me sale. ¿Ves? Mira, acuérdense que un mol a condiciones normales, ocupa 22,4 litros. A condiciones estándares, 24,4. Entonces, un mol, 22,4 litros. Y acá yo las moles, que no sé cuánto saldrá, me imagino que es 1.600 entre 32. ¿Cuánto es el volumen que ocupa ese gas a condiciones normales? Y esa es la respuesta de la B. Y la número 8, a ver, dice, en un recipiente de 3 litros se introducen 12 gramos de helio, acá tengo la helio, que es peso atómico 4, ya tendría 3 moles de helio. 56 gramos de nitrógeno, 2 moles de nitrógeno, porque es 28 es el peso molecular, ¿no? Y 72 gramos de agua, o sea, el agua es 18, 4 moles de agua. Les tengo 3, 2, 4, en total 9 moles, ¿no? Y dicen, si la temperatura del recipiente es 127, lo transforma a Kelvin. Tengo la temperatura.
la presión que ejercen soportan las paredes, o sea, la presión total que me piden, ¿no? Tengo volumen, tengo moles totales, que es la suma de todas las moles que hay acá. Tengo la temperatura, tengo R, hallo la presión total, como hicimos en el problema 9, creo que es, ¿no? De los ejercicios. Ya, una vez que tengo la presión total, ahora me dedico allá a las fracciones molares. Tengo moles de helio entre moles totales, sería 2, 3, ¿no? 3 entre 9. Esa es la fracción del helio. Igual con las demás, ¿no? Nitrógeno serían 2 entre 9, y el otro sería 4 entre 9. Esas son las fracciones molares. Y después con las fracciones molares hay las presiones parciales de cada gas. La presión del el helio, por ejemplo, saldría 3 entre 9 por la presión que hay acá, que es la presión total, ¿no? Por esa presión. Y esa es la presión parcial de cada uno. Esto se parece al problema número 9 que hicimos. No, la 8 se parece al problema 8 que hemos visto hace un ratito. Así que es igualita, sino que los datos han cambiado. ¿Ves? Así nomás. A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Ya con eso ya pueden hacer eso. Pero háganla, porque yo quisiera que la hagan para que vean, de repente tienen algunas complicaciones, o de repente no, de repente les parece sencillo y sería un avance bastante, ¿no? Significativo. Pero si no, si tienen complicaciones, entonces traten, intenten, busquen, vean el video que está ahorita, hemos hecho la número 8, 9 y la 10, para que vean que se parecen bastante. Por eso está grabado esto. Voy a paralizar por si acaso, pausar esta grabación.